vamos a hablar ahora sobre un tema que nos concierne a todos los peruanos, que es el cáncer en general y particularmente el que afecta a niños. En los últimos días hemos sabido que el número de oncólogos pediatras en el Perú alcanza difícilmente a los 30 para una población de 34 millones y que esto obliga naturalmente a quienes tienen hijos que están afectados por esta enfermedad a tener que desplazarse a las ciudades, eventualmente a Lima, en donde no tienen cómo sostenerse. Por eso hemos solicitado participar en este segmento de ampliación de noticias al doctor Elmer Huerta, que es el consultor médico de RPP, de la misma manera que a Rolly Caliaga, médico oncólogo del Colegio Médico del Perú, y a la señora Milagros Mara Diegue, que es directora ejecutiva de la Prevención y Control del Cáncer del MINSA. Comenzamos con el doctor Huerta, nuestro colega y asesor médico de RPP. Muy buenos días, doctor Huerta. Muy buenos días, doctor. Solamente para añadir un dato a lo que daba Fernando y a la importancia del tema que estamos abordando, él decía que en efecto no llegamos a 30 oncólogos pediatras, pero la cifra de nuevos casos, Fernando, es impresionante. Más de 1.800 nuevos casos de cáncer infantil al año. Doctor Huerta, lo escuchamos y gracias por estar con nosotros junto a nuestros otros dos invitados. Hola Mávila, qué gusto de saludarte. Buenos días, Fernando. Buenos días también. Buenos días a los distinguidos invitados en la mesa y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, el tema que vamos a discutir brevemente, con la ayuda también, obviamente, de nuestros invitados, es un tema que tiene que ver, en mi opinión, con el tradicional centralismo y ombliguismo del servicio de salud, que se puede ampliar a otras áreas de nuestras actividades en el Perú. Todo está en Lima, absolutamente todo. De los 27 registrados, hay 25 en Lima y solo 2 en las regiones del Perú. El segundo tema que hay que, me parece, analizar es lo que es la descentralización de los servicios de salud, que es consecuencia de este ombliguismo, de este centralismo, ¿verdad? Existe un IREN en el norte, otro en el este y otro en el sur, pero como vamos a escuchar, no están equipados, no están capacitados. Entonces, ¿para qué existen? Y el tercer punto, me parece, es el desarrollo del sistema primario de salud. Si tuviéramos un sistema primario de salud bien desarrollado, con médicos entrenados en las postas médicas, en los sitios periféricos, se podrían hacer diagnósticos, incluso de cáncer infantil, porque la leucemia y el linfoma son de lejos los cánceres más importantes en estos niños. En esa Esto población se puede descubrir en una posta médica. Correcto. Doctor Rolly Jabat, bienvenido al programa. Muchas gracias. La pregunta que, mientras los escuchaba, pensaba mucho en lo que estarán pensando las madres de familia en este momento que tienen niños pequeños. Porque claro, cuando uno avanza, uno sabe que a partir de cierta edad tiene que practicarse una serie de exámenes para, en cualquier caso, detectar tempranamente una enfermedad como el cáncer. Pero en el caso de los niños es particular porque uno no puede anticipar, digamos, que tiene que someter a un niño a un examen oncológico anual, por ejemplo. ¿Cuál es la actitud que debe tener, en este caso, o la información que debe compartir el servicio de salud o lo que usted pueda recomendar para esos padres de familia que en este momento lo están escuchando, que escuchan las cifras alarmantes de 1.800 nuevos casos y de la escasez, sobre todo, de especialistas para atenderlos, al margen de algo que ha destacado el doctor Huerta como el centralismo? Exacto, Mavila. Y Fernando, también buenos días. Buenos días. Doctor Huerta, buenos días. Dicho, es una problemática nacional el cáncer pediátrico y va desde el punto de vista preventivo y la falta también de conocimiento de cómo se puede prevenir. A las madres que nos escuchan, si tienen un niño que le duele pues, el miembro inferior, dolor, es el inicio de un cáncer de hueso. Simplemente una plaquita radiográfica, cuando se levanta el periósteo, triángulo de Goodman. Un triángulo de Goodman que es un signo inicial ya radiológico y que el doctor que esté en provincia, donde hay siempre un equipo de radios, lo puede detectar. O sea, no es complicado. No necesita ser oncólogo tampoco. No necesita ser oncólogo. La cosa es que debería haber más cultura oncológica que falta mucho, y sobre todo en pediátrica, peor aún. Todos los colegas saben que en las facultades de medicina no se dicta oncología, pocas son las que se dictan, y en pediatría peor. Llevamos un curso de pediatría y no llevamos un curso de pediatría oncológica. Falta estimular eso. Hay un problema entonces con el diseño formativo. Doctora Mara Diegue, buenos días. ¿Me escucha, señora?
Aparentemente hay una Sí. dificultad. Buenos días. Sí, buenos Le días. escucho un poco entrecortado. Ojalá que mejore el audio. Yo quisiera preguntarle, antes de ir a una breve pausa, si el número de casos de cáncer en general y de cáncer de niños está aumentando en el Perú. Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué hipótesis hay para explicar esto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Los casos de cáncer infantil están incrementando y esto tiene que ver también con que el registro de casos se está realizando de una manera más exhaustiva. Antes, digamos, teníamos un registro de casi el 20% de casos de niños que eran diagnosticados de otras enfermedades que no eran cáncer, pero actualmente ya estamos, digamos, realizando más diagnósticos de cáncer y lo que está descrito también a lo largo de los próximos años es que los casos de cáncer infantil y también en general se van a incrementar de una manera significativa. De entre el 2020 al 2045, en vez de tener 72.000 casos, que son los casos de cáncer global, vamos a llegar a 124.000. Y esto por los diferentes factores adicionales que hacen que se produzca una enfermedad como el cáncer. Algo particular que hay que decir es que en los niños y adolescentes el cáncer no es prevenible. Por eso es importante la detección temprana. Claro, y la detección temprana se debe hacer desde el primer nivel de atención, como estaban comentando, ¿verdad? Es lo que yo le decía, es decir, los adultos sabemos que hay un protocolo y que la edad nos puede predisponer, sobre todo de acuerdo a la historia familiar, a padecer de esta enfermedad. Doctor Huerta, en ese sentido, quería preguntarle cuál es la explicación científica detrás de esta cifra alarmante que ha compartido con nosotros la señora Mara Diegues sobre el incremento de casos de cáncer infantil. Permítanos ir al gran resumen de la hora porque nos toca 9 en punto, son las 9:02, nos pasamos ya 2 minutitos, pero volvemos con esa explicación, que es lo último que dice la ciencia sobre el cáncer infantil en el mundo. Y en ese mundo, digamos, cómo nos paramos los peruanos con los problemas que enfrentamos particularmente. Son ya las 9:08 de la mañana. Habíamos dejado una pregunta pendiente para el doctor Huerta, Elmer Huerta, sobre el incremento de casos de cáncer infantil. A raíz de un informe preparado por RPP Data, hablábamos de estas cifras que nos han sorprendido y golpeado al mismo tiempo. 27 oncólogos pediatras para más de 1.800 nuevos casos que se presentan cada año. Pero con la proyección, le decía yo al doctor Huerta que hay hacia el año 2045 de que hay un incremento importante. ¿Por qué? ¿Qué dice la ciencia, doctor? Mávila, es cierto, en el mundo entero se está documentando que el cáncer infantil y el cáncer en adultos está aumentando. Las causas exactas no se conocen, es una combinación. En el caso del cáncer infantil, por ejemplo, en sistemas que tienen buenas estadísticas en Estados Unidos, se ha documentado que entre el año 2003 y el 2019 ha aumentado en 0.5% por año. Se barajan, por ejemplo, razones genéticas. Los niños están naciendo quizás con más mutaciones genéticas que son las que van a derivar en cáncer. ¿Y esto por qué? Se habla de contaminación ambiental, se habla de microplásticos, se habla de factores que alteran el desarrollo hormonal de los niños con pesticidas, etcétera. Se habla también de algo interesante que se puede aplicar al Perú. Quizás hace 20, 30, 40 años, muchos de estos niños con cáncer infantil o una leucemia, por ejemplo, un linfoma, Mávila, podían morir en sus regiones y no llegaban al Lima. Claro, no teníamos la información. Mejor transporte, llegan más y hay un mayor diagnóstico. Pero interesante lo que nos dice sobre el estilo de vida, ¿no? Es decir, porque uno diría, caramba, deberíamos ir más bien en retroceso. Una enfermedad a la que hemos visto aparecer, desarrollarse. Primero fue un tabú, acuérdese usted, hubo mucho tiempo en el que era prácticamente un secreto que se compartía. Oye, tiene cáncer, pero ahora, doctor Abad, ¿usted coincide en lo que acaba de decir el doctor Huerta? ¿Cree que hay factores que predisponen a un niño de padecer? ¿Cuánto es el peso de la genética, por ejemplo, en estos casos? Muchísimo. Sin dudas, la parte final de una citopatología de cáncer tiene que ver con un patrón genético casi en todos los diagnósticos. Leucemia, sarcomas, Ewing, todos tienen que ver con patrones genéticos. El niño ya tiene esa predisposición. Y si hay factores externos que hay que estudiarlos, sin duda, en el país habría que hacer un estudio de ciertas entidades, el ambiente, habría que hacer algo más claro en esa parte, pero
todo tiene que ver con la genética. Y sobre la escasez que hay de oncólogos especializados en cáncer infantil, ¿cuántos se requieren para atender a la población adecuadamente, para instruir a los padres de familia, para tener detección temprana, por ejemplo? ¿Cuál sería la cifra ideal de acuerdo a la población que hay en el Perú? Y además, ¿cómo corregir este problema de centralismo? No sé si usted quiere participar o acaso la señora Maradiaga tiene algo que decirnos al respecto. Esa parte es importante. Muy buenos días. Señora Maradiaga nos habla. En adelante, señora Maradiaga. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Quería comentarles que si bien en este momento tenemos alrededor de 1.900 casos nuevos de cáncer por año y el registro del Colegio Médico indica 27, pues esta cifra está cambiando va a cambiar de una manera significativa en estos últimos años, y esto es debido al trabajo que se está realizando en el marco de una iniciativa. No es un idealismo, es un hecho de que el gobierno y la gestión del ministro actual han priorizado el tema del cáncer, y en cáncer infantil les puedo decir de que el año 2020, tanto en las instituciones INEN como en Rebagliati, se formaban solo 3 especialistas. Y en este momento, para el 2025, tenemos más del doble, tenemos 8 especialistas que se están formando. Tan solo en los últimos 3 años existen 17 especialistas que se están formando en cáncer infantil. Pero además de eso, es importante decir, Mávila, que no solamente se encuentran los oncólogos pediatras, también se encuentran hematólogos, que son más de 40 a nivel país, que están manejando el cáncer más frecuente en niños, que son las leucemias. Y por supuesto que estamos trabajando de manera articulada con INEN, con el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quienes están colaborando con el Ministerio de Salud de manera articulada para hacer detección temprana y formación a pediatras para mejorar el diagnóstico de cáncer infantil. Señora Maradiaga, discúlpame que le interrumpa. ¿Cuándo han planificado ustedes, porque nos está pintando un cuadro de color de rosa, que, por ejemplo, se puede atender a un niño con leucemia en el centro del norte, del oriente y del sur? ¿Cuándo? En este momento nosotros estamos fortaleciendo. Y usted sabe que están fortaleciendo. La pregunta es directa. En sus planes estratégicos, porque usted dice, tenemos planes estratégicos con el ministro. Quiero que me diga, por ejemplo, para el año 2027 hemos planificado abrir un servicio oncológico pediatra en Trujillo. Dígame eso. Para este año hemos programado la unidad oncológica pediátrica en el Hospital Regional de Lambayeque, que estamos trabajando. En el IREN Centro acabamos de trabajar con 6 camas. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja está coordinando directamente para hacer atención de niños. Y no les estoy pintando un cuadro de color rosa. Esta es la realidad que puede ser corroborada con respecto a las plazas y los especialistas que se están formando en este momento, tanto en INEN como en el Hospital Rebagliati. Señora Maradiaga, usted nos ha dicho que se están formando 17 especialistas. Sí. En los Esa últimos cifra, disculpe 3 años. usted, parece sumamente limitada en relación a las necesidades. Pero yo quería preguntarle sobre otra práctica importante. ¿Qué prevé el MINSA, dado de que no puede atender a los niños en sus regiones y que están obligados a desplazarse con sus familias a las ciudades, sobre todo a la capital, para que esas familias no se vean tan perjudicadas de llegar a una ciudad mucho más cara que aquella de la que vienen, en donde tienen que pasar a veces semanas, si no meses, acompañando a un niño? Correcto. ¿Qué se prevé para esas familias? Bueno, nosotros estamos trabajando hace más de 5 años en el marco de una iniciativa, y lo que hemos logrado es reducir los tiempos diagnóstico. Sabemos que para poder realizar el diagnóstico y tratamiento de un niño y adolescente con cáncer, no es suficiente con un especialista, sino que se necesita un equipo, infraestructura y equipamiento. Y para ello, lo que estamos realizando en este momento es que los centros que
vienen tratando cáncer infantil a nivel de Lima y a nivel de las regiones, mirando las potencialidades donde se pueden implementar más centros. Y por eso le indico de que a nivel del centro, a nivel del norte y del sur, contamos con establecimientos que tratan, en este momento es cierto, en 4 regiones. Sin embargo, todos los niños, que son más de 1.900 por año, se tratan de ser atendidos a nivel de todos estos establecimientos. Doctora, discúlpeme, en el informe que ha preparado RPP Data se entrevista a la responsable de IREN Norte y ella dice claramente, aquí no podemos tratar niños con leucemia, doctora. ¿Dónde se tratan niños con leucemia en provincias? En el IREN Sur se están tratando niños con leucemia, contamos con un oncólogo pediatra, también contamos en Cusco, se están tratando en el Hospital Lorena, en el Hospital Regional y también en el Hospital de Salud. En el IREN Norte, en este momento, si bien se está recién fortaleciendo, pero en el Hospital Belén de Trujillo ya contamos con un oncólogo pediatra y en el Hospital Virgen de la Puerta contamos con hematólogo pediatra y también se está haciendo trasplante de progenitores hematopoyéticos por primera vez en este año. Sí, señora Maradiaga, si nos permite, tenemos que cumplir con la pausa y al volver sería interesante porque que abordáramos más profundamente sobre los planes que tiene la autoridad en salud al respecto. ¿Sabe por qué le decimos esto? Porque al margen de la necesidad de oncólogos hay un tema de logística y de infraestructura para esa detección temprana. 60% de atenciones, es decir, 6 de cada 10 niños con diagnóstico de cáncer tienen que venir a Lima. Provienen de regiones. Los que se atienden aquí en el INEM, por ejemplo, que tiene 15 oncólogos pediatras, tiene 8 en formación, pero la cifra es clara, 6 de cada 10 vienen de regiones. Vamos. 9:22 estamos conversando con varios aspectos del cáncer en el Perú, particularmente el cáncer infantil, con el asesor médico, el consultor médico de RPP, que es el doctor M. Huerta desde Washington, pero aquí en Lima con la señora Milagros Maradiegue, que es directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del MINSA, de la misma manera que con el doctor Rolly Caliaga, médico oncólogo y miembro de la directiva del Colegio Médico del Perú. Hemos hablado de la mala distribución en nuestro territorio de los servicios especializados en cáncer. Yo quisiera que hablemos ahora sobre la prevención, porque se trata de una enfermedad o de una dolencia que mientras más temprano sea diagnosticada, más posibilidades ofrece de cura. Yo quisiera, doctor Huerta, que nos diga, conociendo usted bien el Perú, pero pudiendo compararlo con experiencias en otros países, como aquel en el que usted reside y en donde ha sido presidente de la Sociedad Oncológica de los Estados Unidos, si la política preventiva en el Perú ha hecho mejoras, ha registrado mejoras en los últimos años. Buena pregunta, Fernando, gracias. Pues mira, hay que distinguir muy claramente lo que también ya algunos colegas han mencionado en la mesa. Cuando hablamos de cáncer pediátrico, de cáncer en niños, lamentablemente no podemos hablar de prevención. En ese caso, tratamos de hablar de detección precoz, que se encuentre el cáncer lo más temprano posible. El gran grupo de cánceres que tienen los niños son leucemias, linfomas, que no tienen prevención, lamentablemente, pero hay que tratar de encontrarlos temprano, identificarlos temprano, empezar un tratamiento temprano, porque eso va a devenir en un mejor pronóstico y sobrevida. En el caso de los adultos es diferente, Fernando. En el caso de los adultos, sí. Se calcula que más o menos el 75% de los cánceres que matan a un ser humano pueden ser prevenidos o detectados a tiempo. Allí entra el estilo de vida. Por eso que en los niños el estilo de vida no es importante. Claro. Ahí la contaminación ambiental y esas cosas pueden ayudar, pero en el adulto es la alimentación saludable, la actividad física diaria, el mantenimiento de un buen peso, el no fumar cigarrillos, el hacerse exámenes de detección son importantes en el adulto. De acuerdo. Señora Madariegue, sobre este tema, usted que es responsable en el MINSA de la prevención y del control, ¿qué se tiene como logros en esas materias durante los últimos años? ¿Aló? Señora Madariegue. Bueno, tenemos una foto fija, pero aparentemente... ¿Nos escucha, señora Madariegue? Parece que no se puede escuchar. Sí. Señora Aliaga, por favor, usted como autoridad en el Colegio Médico,
¿qué hemos hecho de bien en los últimos años respecto de la prevención? Bueno, desde el Colegio Médico del Perú, que hemos asumido hace un año la gestión, nos hemos preocupado un poco para difundir los conceptos más prácticos de poder que nuestros colegas que van a provincias serumistas tengan una inducción de cómo detectar un poco temprano los cánceres pediátricos. Hemos hecho también libros y sobre todo dirigido a la parte científica práctica. Estamos haciendo atlas y guías de manejo de linfomas, de leucemias. Estamos en un proyecto de hacer con oncología pediátrica atlas prácticas que el colega oncólogo, el colega médico general pueda ver acá en estos atlas fotos, casos clínicos de estas entidades. Cáncer pediátrico, aparte de leucemias, tumores de riñón grandes, de Wills, tumores testiculares. Señoras, los que nos escuchan, si su hijito tiene un tumorcito en el testículo, a tiempo tiene que llegar. Como dice mi colega doctor Elmer, acá no hay prevención, pero sí hay detección temprana. Y lo más importante es que los colegas sepan detectarlo a tiempo. Muy bien. Palabras finales, sí, de la señora Madariaga, por favor. Bueno, me gustaría decir que en el tema de prevención del cáncer se está trabajando en las iniciativas globales. La iniciativa global de cáncer infantil, desde hace 6 años aproximadamente, en el cual trabajamos unas áreas de oportunidad para poder contar actualmente con un registro, disminuir los tiempos diagnósticos. No tenemos los tiempos óptimos, pero hemos reducido de 107 a 57 días el tiempo diagnóstico y seguimos trabajando de manera articulada a través de una estrategia que se ha diseñado desde el Ministerio de Salud para tratar de mejorar la detección temprana. El otro aspecto es la reducción del abandono del tratamiento, porque otro aspecto importante en nuestro país es el tema de abandono del tratamiento. También se está trabajando en ello y se ha reducido del 18 al 8,5%. Y la centralización de los servicios. Antes, hace 6 años, solamente existían 9 establecimientos a nivel nacional para tratar cáncer infantil. Actualmente son 16. Si bien no se ha podido avanzar en regiones, pero se está desconcentrando la atención en Lima, actualmente son 10 establecimientos del Ministerio de Salud que brindan tratamiento de cáncer. 5 están en Lima y 5 en regiones. Y claro, de todas maneras, dentro del Plan Nacional Multisectorial de Cáncer 2025-2030 que ya esté elaborado, existen 15 actividades para poder mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Bueno, señora Maradiaga, muchísimas gracias por la información y gracias a nuestros invitados, a todos, por haber participado esta mañana, al doctor Rolich Abad y al doctor Elmer Huerta, por supuesto, un abrazo grande a la distancia. Sí. Rápidamente, por favor. Gracias. Rápidamente, quería decir que la atención en el Perú de cáncer infantil es gratuita en más del 99% y hay medicamentos de alto costo ahora que se están brindando para poder mejorar la condición de los niños y que no viajen al extranjero. Le agradecemos la información. Gracias nuevamente a todos nuestros invitados. Mávila, también quizás para terminar, mira, hemos hablado de cáncer hoy día, pero la conversación tranquilamente hubiera podido ser de salud cardiovascular. Por ejemplo, mira este dato. Una persona que le dé un derrame cerebral tiene más o menos de 2 a 4 horas de tiempo para que le inyecten un medicamento que le disuelva el coágulo y no tenga secuelas. Solamente en Lima se da eso y me parece que en Trujillo. O sea, si te da un derrame cerebral en provincias, sonaste. Y el próximo mes, el 23 de septiembre, se van a cumplir 2 años del fallecimiento del congresista Hernando Guerra García en Punta Bombón, en el sur, que falleció por falta de atención. Entonces, lo que hemos hablado hoy día del cáncer es un pequeño universo de lo que se trata en la descentralización de los servicios de salud y fortalecimiento del sistema primario de salud. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Muchísimas gracias. Nota de su idea central, que es una evidencia en todos los aspectos de la vida pública en el Perú, el centralismo en Lima, que en el caso de estas enfermedades mata a quienes no han nacido o no viven en nuestra capital. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Muchas gracias, señora Maradiaga, y también gracias a usted, señor Rolich Aliaga. Gracias.